y vamos a leer unos versos, creo yo, que son muy conocidos por todos y cada uno de nosotros. Éxodo, su capítulo 14 y el verso número 21 y 22. Mira lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Gloria a Dios. Iglesia, nos detenemos acá en esta mañana. Y déjame decirte, iglesia, que hoy espero con todo mi corazón, iglesia, que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, iglesia, sea para ti una fortaleza, y que a través de esta palabra también puedas fortalecer de alguna manera tu fe en medio de la circunstancia, la situación que hoy estés atravesando. No sé qué límites hay en tu vida y yo no sé qué corazón tengas que animar, pero hoy, iglesia, que esta palabra sea eso, que nos anime a nosotros, el pueblo de Dios, a seguir creyendo, a confiar y a creerle a ese Dios maravilloso. Iglesia, este relato yo creo que todos lo conocemos, es el pueblo de Dios, Israel. Israel acababa de salir de Egipto. Este pueblo de Dios, iglesia, recientemente habían visto la mano poderosa de Dios obrando a través de milagros y prodigios. Yo no sé cuántos recuerdan esas 10 plagas, esa protección que Dios les dio en aquel momento cuando también pasaba aquel espíritu de mortandad. Habían recientemente celebrado también la Pascua, iglesia, y ese pueblo de Dios estaba caminando hacia su libertad, y de alguna manera todo parecía ir perfecto. Pero de pronto, iglesia, se detienen ante una situación, ante una muralla de agua. El mar Rojo se antepone ante su libertad y a los planes que Dios tenía para ellos. Y eso no era lo peor, iglesia. Lo peor era que atrás de ellos, iglesia, el ejército de Faraón venía persiguiéndolos con una furia por lo que acababa de acontecer. Y si tú ves el pasaje, iglesia, y analizas, realmente no había ninguna escapatoria, no había salida a lo que estaba pasando. No había un puente que los hiciera pasar al otro lado. No habían embarcaciones para que a toda multitud pudiese pasar del otro lado, amada iglesia. Y teóricamente o en apariencias, yo creo que tampoco ellos tenían ninguna esperanza. Yo no sé cuántos se han sentido de esa manera, que ya no hay ninguna esperanza, que no hay ninguna embarcación que los pueda trasladar al otro lado, que por mucho que ustedes quieran nadar, ese mar es imposible de atravesar, amada iglesia. ¿Cuántos han estado ahí? ¿O cuántos de alguna manera podemos sentirnos en este momento de esta manera? Cuando todo pareciera ir bien, amada iglesia, cuando nada parece detenernos, amada iglesia, cuando de repente de un momento a otro las circunstancias y todo cambia y pareciera que todo eso que parecía ir bien se vuelve todo en contra nuestra. No hay escapatoria, iglesia, no hay salida. Y cuando seguramente los recursos, nuestra fuerza se empieza a poner limitada o escasea, o esos recursos que nosotros muchas veces consideramos tener empiezan a escasear, ya no alcanzan, ya no bastan. Y cuando el enemigo, amada iglesia, aún también él quiere cobrar ventaja y viene atrás de nosotros, amada iglesia, yo creo que esa situación es casi imposible de levantarse y seguir adelante. Yo no sé cuántos se han sentido de esa manera, pero quiero llevarte a tu corazón, iglesia, que en la situación o en esa circunstancia es ahí donde irrumpe la grandeza de Dios. Ahí es donde irrumpe el cielo, amada iglesia, y entra en escena el Dios al cual hoy adoramos, el Dios de lo imposible. Es ahí, amada iglesia, donde Dios no busca un camino, sino que es ahí donde Dios crea un camino, amada iglesia. Alguien dele palmas a Dios en esta mañana. Ese es el Dios que hoy te predico, amada iglesia. En la circunstancia más compleja, cuando tú consideras que no hay un camino, ahí Dios abre y hace un camino.
Él crea camino, amada iglesia. En el contexto que recién leímos en esos versos del capítulo 14, iglesia, el pueblo de Israel estaba recientemente saliendo de la esclavitud de Egipto, y Dios de alguna manera toma el control de ese pueblo y lo dirige. Y para sorpresa de aquel pueblo, y para sorpresa tal vez de aquellos que leemos este pasaje con nuestros ojos naturales, podemos llegar a pensar que los dirigió no por el camino corto, sino por el más largo y el más complejo. Los hizo pasar por el desierto y llevarlos al mar Rojo. Muchos podrán, iglesia, cuando leen este suceso, podrán pensar que fue un error de Dios. Iglesia, déjame decirte que esto no fue un error de Dios, no fue un error divino, sino que fue una estrategia de Dios en su soberanía. Dios, iglesia, en ningún momento se pierde. Dios no estaba perdido en aquel entonces en el mapa. Él había olvidado la ruta por la cual guiar a su pueblo. No, iglesia, Él estaba preparando, o se estaba preparando para una demostración de su gloria. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana? Mira el capítulo 14 del verso, dáselas al Señor si se las vas a dar con todo tu corazón. El capítulo 14, iglesia, en el verso 4, el Señor revela y dice: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. En esta pequeña frase, amada iglesia, podemos ver cómo Dios revela su soberanía, amada iglesia. Y para sorpresa de todos los que hoy están escuchando, mi iglesia, Él permite muchas veces que el enemigo nos persiga. En ese entonces Dios permitió que el enemigo los persiguiera. Él dirige, amada iglesia, a su pueblo hacia lo imposible. Pero lo más sorprendente de todo, amada iglesia, es que Él mismo abre el camino donde no lo hay. Porque su poder, iglesia, o para que su poder sea evidente, y nosotros, di conmigo nosotros, su pueblo, repítelo, estás aquí en esta mañana, iglesia. Mira, nosotros, su pueblo, aprendamos a depender de Él, iglesia. Mira qué hermoso. Primeramente, Dios permite que los enemigos lo persigan. Segundo, amada iglesia, Él dirige al pueblo hacia lo imposible. Pero tercero, Él mismo abre el camino donde no lo había, iglesia, para simplemente que nosotros, el pueblo de Dios, aprendamos a depender de Él en su totalidad. Hoy, iglesia, yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero quiero llevarte una vez más a tu corazón unas verdades del Dios que hoy adoramos, el Dios de lo imposible. Y como aspecto número uno, iglesia, quiero decirte: Dios a veces te guía directamente a lugares donde no hay salida. A veces pareciera ilógico, porque el deseo de Dios es bendecirnos, y a veces el cuestionamiento a nuestro corazón y a nuestra vida es el por qué hemos llegado a esta instancia. Mira Éxodo capítulo 14, el verso 2 y 3, dice algo como esto: acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. Mira, era el sentimiento de Faraón para el pueblo de Dios, que iban a estar encerrados, iglesia. Dios lo permite. Dios mismo los llevó a esa instancia. Dios mismo los llevó hasta ahí. No fue Satanás en ningún momento. No fue que ese pueblo de alguna manera, podemos decir, estuviera pecando y por eso se encontraba en esa circunstancia. No fue un error de Dios, como ya vimos, sino fue únicamente, iglesia, para mostrarnos a cada uno de los que hoy estamos acá quién es Dios realmente, iglesia. Déjame decirte que las crisis, todos tenemos crisis, o solamente el pastor sufre crisis. Yo creo que todos sufrimos crisis, amada iglesia. Pero déjame decirte que muchas veces las crisis no están asociadas y a veces nosotros queremos de alguna manera también darle crédito y mérito a ese adversario que anda como león rugiente. No, iglesia, hay circunstancias en nuestra vida que Dios permite que sucedan. ¿Para qué? Porque hay planes y propósitos para nosotros, iglesia. Iglesia, déjame decirte algo:
Las crisis no siempre son obra del enemigo. Hay veces, iglesia, que esos escenarios tan terribles y terroríficos que nos podemos estar encontrando, déjame decirte que esos escenarios nos están preparando para ver la grandeza y el poder de Dios. Dios, en esa circunstancia que Él mismo permite, iglesia, Él te quiere demostrar que para Él no hay nada imposible, iglesia. Yo no sé si tú lo puedes creer. Iglesia, en esta mañana, si tú estás hoy o te encuentras en un lugar imposible como ese pueblo entre un mar, perseguido por tu adversidad, déjame decirte algo: no estás fuera del plan de Dios. Dios está obrando en medio de lo que hoy tal vez puedas estar padeciendo. Déjame decirte, iglesia, que aún en medio de tu peor circunstancia estás dentro del plan de Dios, dentro de su propósito. ¿Alguien lo puede creer, iglesia? La adversidad, iglesia, la adversidad es parte de nuestro propósito. El pueblo se encontró ante lo imposible, pero era necesario, iglesia. No había nada que Dios no conociera, así que Dios conoce todo lo de tu vida, amada iglesia. Así que en esta mañana quiero ministrar tu corazón también y de alguna manera decirte, iglesia, deja de preguntarte por qué estoy aquí. Y quiero que en esta mañana, iglesia, todo ministerio evangélico Manuel empiece a declarar qué quiere hacer Dios aquí. ¿Qué quiere hacer Dios en la circunstancia que hoy estás atravesando? ¿Qué quiere hacer Dios en este momento que tal vez te agobia, te entristece, te carga, te abruma? Yo creo que llegó el momento de que confesemos y creamos al Dios que te llamó, te eligió, te predestinó, y que le digamos qué quieres hacer Dios aquí. Yo no sé si lo puedes hacer, iglesia. Que Dios te empiece a revelar a tu corazón. Es tu situación, tu circunstancia, y Dios tiene que manifestarse a tu situación y a tu circunstancia, y pide de que te revele el para qué Dios te llevó ahí, amada iglesia. Nuestras situaciones adversas o tu situación, déjame decirte que no es una casualidad, iglesia. Es el escenario propicio, es el escenario perfecto para ver una manifestación de la gloria y el poder de Dios. Así que yo no sé cuántos tienen crisis en esta mañana. Yo tengo una crisis que resolver en mi vida, iglesia. Le he orado a Dios que me muestre y que me permita entender y comprender. Seguramente muchos de los que hoy están acá también tienen sucesos en su corazón que agobian. Hay respuestas, pero más allá del preguntarse ¿por qué a mí? Dile: Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Alguien lo puede repetir en esta mañana? ¿Qué quieres hacer en mí? Que te muestre, que te revele. Es un plan, es un propósito, es el plan de vida que Dios tiene para ti, amada iglesia. Déjame decirte que cuando todo parece perdido, Dios abre camino donde no lo hay. Mira qué dice Éxodo capítulo 14, el verso 21. Hizo Jehová que el mar se retirase y volvió el mar en seco, iglesia. Mira, el profeta Isaías habla en su capítulo 43 y el verso 16. Dice: yo abriré. Iglesia, alguien puede decir: yo creo al Dios que abre caminos donde no lo hay. Mira, Isaías dice que Dios abrirá camino en el mar. Mira, hará cosa nueva. Esta es la manifestación de la grandeza de Dios. Dios no necesita, di conmigo, Dios no necesita condiciones favorables, iglesia. Él es el creador, Él no tiene límites. Así que no esperes a estar en tu mejor momento para ver la gloria de Dios. Hoy es el momento para ver la grandeza de Dios en tu vida. Estás en el mejor momento de tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el especialista de lo imposible, iglesia. Alguien puede levantar sus manos y darle palmas a nuestro Señor. ¿Qué razón, iglesia? ¿Qué razón tenía Dios para abrir el mar, iglesia? Mira, cuando Dios abre camino en el mar, demuestra que su poder, iglesia, no depende de lo natural, sino depende de lo sobrenatural de Dios. Era imposible que ese mar se abriera, pero Dios es especialista, iglesia, en hacer lo que a nuestros ojos es casi imposible. Así que hoy, iglesia, también te quiero llevar a tu corazón, porque muchas veces nos esperanzamos en ese amigo, en esa puerta que tal vez se está abriendo, iglesia. Hoy te quiero decir: no pongas tu esperanza
en esa pequeña puerta que se abre. No pongas tu esperanza, iglesia, en ese contacto, en ese amigo. Pon tu esperanza no solamente en el Dios que te abre una puerta, sino en el Dios que derriba murallas, iglesia. Pon tu esperanza en el Dios que abrió el mar aquel día para que su pueblo pasara. Él no te va a abrir una puerta, Él va a derribar la muralla para que tú entres, iglesia, porque lo que Él dice se hace. Y Él dijo que te bendecirá a ti y a tu casa, y seremos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, amada iglesia. ¿Acaso hay algo imposible para Él? A veces ponemos nuestra esperanza en lo terrenal. Pon tu esperanza hoy, iglesia, al Dios al cual hoy estamos adorando. Iglesia, aunque tal vez hoy tu circunstancia parezca ese mar como el pueblo. Mira, ese pueblo vio un mar. Hoy te quiero decir, iglesia, donde nosotros vemos un mar, Dios ve un camino de victoria. Yo no sé si puedes decirle a tu circunstancia: Dios abrirá un camino acá y será mi victoria, aleluya. Fe, ¿cuántos lo pueden decir una vez más? ¿Cuántos lo pueden declarar para su corazón? Ministra tu alma, ministra tu corazón, llénate de la palabra de Dios, amada iglesia. Mira, Dios puede convertir ese mar en un camino de victoria. Iglesia, si a tu situación, a tu circunstancia, ves que ya no hay una salida humanamente posible, iglesia, a lo que hoy tal vez estás pasando, déjame decirte que es una oportunidad perfecta para que Dios intervenga en tu vida, iglesia. Si ya no ves salida a la circunstancia que hoy agobia tu corazón, es el momento propicio para dejar que Dios intervenga. Así que yo no sé si puedes decirle: Señor, interven en mi situación. Ministra, llama a la gloria de Dios a tu vida. Dile que tu fuerza es escasa, tu fuerza es limitada y necesitas su intervención, iglesia. Déjame decirte, el camino de Dios, iglesia, para nosotros, el pueblo que hoy estamos presentes, el camino que Dios ha trazado es un camino que requiere obediencia y obedecerle en fe, amada iglesia. Aunque no entendamos todo el plan de Dios, porque déjame decirte que a veces Dios no nos muestra el final de nuestra historia, pero si de algo yo estoy seguro, que hay una victoria asegurada, iglesia. La obediencia es importante. Éxodo, su capítulo 14 y 15, Dios le dice una pequeña palabra a ese pueblo, a Moisés, y le dice: dile al pueblo que marche. El libro allá en Hebreos, su capítulo 11, 29, dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Mira, se juntaron dos cosas hermosas: una ordenanza de Dios y la fe del pueblo, iglesia. El pueblo no tenía barcas, no tenía cómo atravesar el mar, no tenía ninguna otra alternativa, amada iglesia, que podamos imaginar. Solo tenía una palabra de parte de Dios, y Dios les dijo: marchen, caminen. Y Dios hizo todo lo demás, iglesia. Tal vez hoy tú estás estancado en la situación, tal vez te has paralizado por el temor, por la circunstancia. Hoy Dios te manda a decirte que marches, que camines, porque Él va a hacer que pases por muros de agua, iglesia. Que tu fe no tenga lógica hoy, iglesia, porque a lo que tus ojos pareciera imposible, hoy Dios se va a manifestar como Él solamente lo sabe hacer, con su soberanía y su gloria, iglesia. Yo no sé si tú lo crees. Eso es obediencia, el mandato de Dios para nosotros. Esforzaos valientemente. A veces nos detenemos, iglesia. No es momento de estar detenidos, es momento de avanzar, porque tu victoria está del otro lado del mar. Iglesia, si Dios ya te dijo que avances, ¿qué tienes que hacer tú? Avanza. Aunque no veas camino seguro, aunque no veas un piso, iglesia, pone el pie, porque Dios no va a dejar que te hundas, iglesia. Yo no sé si tú lo puedes creer. Déjame decirte, a veces los milagros, o el mejor milagro que Dios quiere hacer a nuestra vida, tal vez no se activa, amada iglesia, en nosotros, o no se desarrolla porque nosotros no propiciamos ese primer paso. Así que hoy, iglesia, creo que llegó el momento de dar ese primer paso. La fe que no se mueve, amada iglesia, es una fe muerta. Iglesia, tenemos que aprender a poner nuestra fe por obra. Llegó el momento de declararle a nuestras circunstancias que nada
nos va a detener, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es aquel que dijo que caminara, mayor es aquel que dijo que avanzara. Yo no sé cómo lo va a hacer Él, pero yo pasaré por un mar en seco, amada iglesia. Así que hoy, amada iglesia, dáselas con todo tu corazón. Pero yo creo que si es con todo tu corazón y estás creyendo la palabra, se las puedes dar más fuerte, iglesia. Iglesia, a veces, y te digo a veces, también haciendo alusión a mí, a veces, iglesia, obedecer a Dios es difícil, dijo el hermano Ricardo, y cuesta algunas veces, pero a veces es mejor obedecerle a Dios aunque nuestro corazón tiemble, que esperar en esa pequeña zona de confort que a veces el enemigo te quiere tener, iglesia. A veces el enemigo es el que no te deja avanzar. Entonces hoy, iglesia, a pesar de que tal vez tengas temor de lo incierto, porque seguramente aquel pueblo no sabía si realmente esas murallas de agua iban a estar ahí mientras pasaban, era incierto para ellos, pero seguramente en ese temor obedecieron. Así que tal vez hoy tu mañana pareciera incierto, iglesia. Llegó el momento de avanzar. No permitas que el enemigo te tenga en esa zona de comodidad, en esa zona de confort. Llegó el momento de mover a tu familia hacia el otro lado del mar, amada iglesia. Del otro lado está tu zona segura. Iglesia, Dios no solamente abre un camino, sino que también destruye, di conmigo, destruye todo lo que me persigue. Eso es lo que hace Dios. Mira, en Éxodo, su capítulo 14, el verso 28 dice: ni uno de ellos quedó. Mira la grandeza del poder de Dios. Ni uno de ellos quedó, amada iglesia. Mira, Dios en su grandeza, su soberanía, Dios cerró el mar, iglesia, sobre los egipcios cuando iban pasando a caballo. Tú conoces mejor que yo seguramente esa historia. Lo que amenazaba al pueblo de Israel quedó sepultado. Di conmigo, sepultado. Dios va a sepultar lo que te persigue, lo que te aqueja, lo que te agobia, porque de esa única manera puede obrar Dios. Dios no sabe obrar de otra manera. Dios va a sepultar a nuestros enemigos. La palabra del Señor en Colosenses también habla. En capítulo 2, verso 15 dice: Él, despojando a los principados, los exhibió públicamente. Iglesia, la iglesia, nosotros, di conmigo, nosotros tenemos la autoridad de Jesús en nuestra vida. Nada nos va a detener. Dios va a sepultar mi circunstancia, Dios va a sepultar mi necesidad, Dios va a sepultar todo aquello que quiere ponerme triste, cargado, agobiado. Yo no sé si alguien lo puede creer en esta mañana, pero al Dios que adoro es capaz de hacer eso y más, amada iglesia. Mira, Dios no únicamente les dio un escape, amada iglesia, o Dios no simplemente les mostró la salida para que pasaran. No, iglesia, Él les dio una total y absoluta victoria. ¿Alguien la desea para su vida hoy? Iglesia, Dios no hace milagros inconclusos. Dios no hace milagros incompletos. Todo lo que Él hace es perfecto, y lo que está a punto de hacer en tu vida será perfecto, iglesia. Obediencia y fe. Iglesia, llegó el tiempo de decir: Señor, hoy voy a caminar. Iglesia, mira ese temor que a veces embarga nuestro corazón, esa escasez que a veces golpea nuestra puerta, esa acechanza que a veces viene a nuestra vida, porque a esa acechanza hay un enemigo, un león rugiendo, viendo a quién devorar. O inclusive, amada iglesia, tal vez un pecado que hay en nuestra vida, o por ponerle un nombre, tal vez nuestro peor enemigo, este adversario, sentimos que nos persigue. Déjame decirte que hoy va a quedar destruido en el nombre de Jesús. Hoy vamos a destruir a todo aquello que nos persigue, aquello que nos quiere detener, aquello que no nos quiere dejar avanzar, aquello que el enemigo muchas veces usa para que no podamos ver nuestras bendiciones, y lo haremos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo puedes creer. Yo te dije, dáselas con todo tu corazón, iglesia. Yo te decía que cuando iniciamos esta serie,
que esta serie nos tiene que llevar a un nivel en el cual en cada hogar, en cada familia, podamos ver la grandeza de Dios, podamos atestiguar de que el Dios que predicamos es real. Yo no sé si en tu casa, como algunas familias ya nos han hecho la observación de las cosas hermosas que Dios está obrando, tú también quieres ser partícipes de ellas. Dios, iglesia, no quiere dejar a nadie por fuera de su bendición, pero nosotros debemos de propiciar que esa bendición llegue a nuestra vida, amada iglesia. Así que hoy, iglesia, no vivas con temor, no vivas con miedo, no le temas, iglesia, a lo que Dios ya venció, amada iglesia. Dios ya venció a todo principado, Él venció a toda enfermedad. Él dice que siendo rico se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos por medio y a través de Él. Así que, ¿a qué le temes, iglesia? No vivas con el temor de aquello que Dios ya derribó, derrocó. Dios te dio la autoridad a ti para que en su nombre lo hicieras. Creo que llegó el momento de renunciar, iglesia, a lo que te detiene. Cuando, iglesia, cuando Él habló de libertad a aquel pueblo, cuando Él habló que los iba a libertar, y lo mismo es para nosotros hoy, cuando Él dice libertad, también nos dice: no volverás a ver a esos egipcios jamás. No simplemente iba a libertar a su pueblo, sino que les aseguró que jamás iban a volver a ver a sus adversarios. Así que hoy, iglesia, Dios quiere libertar tu corazón, tu alma, tu vida, y cada aspecto y cada área de tu vida. Y la promesa de Dios es que jamás vas a ver aquello que te persigue, aquello que te adolece, aquello que te entristece, aquello que te carga. Iglesia, dale palmas a Dios. Iglesia, Dios usa lo imposible para enseñarnos a nosotros, su iglesia, a que podamos depender en su totalidad de Él. Éxodo, ahí mismo esa historia tan hermosa, yo te la estoy resumiendo. Si tú quieres leerla, la puedes leer. Esta historia es maravillosa. Éxodo, su capítulo 14, 31 dice: mira, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó, y temieron a Jehová y creyeron. Mira qué hermoso, iglesia. Después del Mar Rojo, iglesia, el pueblo ya no solamente sabía de Dios, ahora creían profundamente en Él. Los imposibles, iglesia, no solamente producen milagros en nuestra vida, producen que nosotros le creamos aún más en Él. Tu crisis, iglesia, o nuestra crisis, iglesia, este es el escenario perfecto para conocer mejor a nuestro Dios, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que en el proceso que hoy estás pasando, creo que es el mejor momento para que podamos de alguna manera entender y comprender un poco más a ese Padre que nos ama. Mira, ¿qué dijo Israel o qué hizo? Mira, quedaron, sorprendidos de lo que Él había hecho, y temieron a Jehová y le creyeron. En otras palabras, si no hubiese pasado eso, tal vez muchos hoy estarían dudando de la grandeza de Dios, no creyeran en ese Dios. Entonces tu circunstancia es el momento oportuno para que todas las personas que aún no conocen del Dios que hoy te estoy predicando se acerquen a Él, porque tu circunstancia va a ser el escenario propicio para demostrarles que nuestro Dios es real, amada iglesia, que nuestro Dios cumple, que nuestro Dios bendice, que para Él no hay causa perdida. Y las lágrimas que seguramente hemos derramado muchos de los que estamos aquí serán el testimonio de mañana de lo que Dios es en nuestra vida, amada iglesia. Así que, iglesia, nuestra fe debe de crecer en este proceso. Nuestra fe debe de crecer en la crisis. Nuestra fe, amada iglesia, se debe desarrollar como aquel pueblo. La fe de aquel pueblo se desarrolló aún más en el desierto, iglesia. Pero esa fe
que desarrollaron en el desierto les permitió permanecer en la tierra prometida. No sé si alguien me entendió en esta mañana. La fe que desarrollamos en los procesos, iglesia, nos va a hacer que podamos sostener las bendiciones de Dios. Así que si en tu proceso tu fe crece, déjame decirte que estás listo para sostener la benevolencia de Dios en tu vida, iglesia. Iglesia, en esta mañana quiero llevarte a tu corazón que así es nuestro Dios. Pareciera un Dios que no tiene complejidad cuando lo conocemos. Dios hace las cosas tan simples, iglesia. Así es nuestro Dios. Él pone camino donde no lo hay, simple y sencillo. Él, iglesia, también, y eso es para todos nosotros. Déjame decirte que muchas veces Dios no, como te dije hace un momento, Dios no te va a revelar cuál es el proceso que tienes que pasar muchas veces para llegar del otro lado del mar. A veces simplemente tenemos que confiar que a cada paso habrá un peldaño que subir, que a cada paso habrá una mano que te sostenga. Pero si de algo tenemos que estar seguros, dáselas con todo tu corazón, iglesia. Dios lo que va a hacer es que te va a revelar a cada paso que des el camino por el cual debemos de andar. ¿Qué sentido tendría, iglesia? A José, el soñador, desde muy joven le contaron, le hablaron de lo que él iba a llegar a ser, pero en ningún momento Dios le reveló el proceso que había que pasar para llegarlo. Pero más allá del proceso, iglesia, es el resultado final de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Así que hoy, iglesia, yo no sé si te puedes poner en pie un momento y quiero llevar algo a tu corazón, iglesia. Quiero llevar algo a tu corazón, pueblo de Dios. Dios no nos trajo hasta aquí, y lo voy a hacer a título individual. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte morir. Si estás hasta aquí es para que Él se glorifique en ti, iglesia. Lo que parece imposible, pueblo, en manos de Dios es solamente otra oportunidad para Él para mostrar su poder. Iglesia, el que abrió ese mar rojo, ¿qué no podrá abrir en tu vida? ¿Qué no podrá abrir en tu vida? Ese Dios, iglesia, que abrió ese mar, ¿qué no podrá abrir en tu vida? La historia de Israel, iglesia, es nuestra historia. Fuimos liberados de la esclavitud de este mundo para caminar en lo imposible de Dios. Alguien puede levantar sus manos, iglesia, puede cerrar tus ojos un momento.